Fiscal y el Desarrollo Sostenible. Bienvenido, ministro. Muy buenos días. A Juan Carlos Muñiz, presidente de Fineter, Sergio Díaz Granados, de la Corporación de Fomento, los colegas del gabinete, Catalina, la banca de desarrollo, aquí está el Grupo Bicentenario, a todos los alcaldes y gobernadores electos que comienzan periodo el 1 de enero del 2024. Voy a basar mi presentación en dos partes. Una, voy a hacer un pequeño barrido de las fuentes de financiamiento. Y otra, una segunda parte, vamos a hablar de algunos temas que son cruciales para todos ustedes. En el primero, un pequeño barrido de lo que tenemos en términos de recursos. El recurso principal es el tributario. Y esto es lo que recibe el país. Estos son los ingresos globales que tiene Colombia en términos de el área gubernamental. Los recursos en términos de cuánto recibe la nación, cuánto reciben los departamentos, cuánto reciben las ciudades capitales, cuánto recibe Bogotá, que Bogotá tiene una particularidad. Bogotá es distrito especial y recibe recursos como departamento y como municipio. ¿Y cuánto reciben el resto de municipios de Colombia? Y miren ustedes las distancias. Las pueden observar claramente en este cuadro. Me voy a concentrar en la segunda línea, los tributarios. Colombia recauda el 18% del PIB en ingresos tributarios. La nación recibe 14.5 y el resto lo reciben los territorios, alrededor de 3.5% del PIB. Miren las diferencias simultáneamente. Las 32 gobernaciones reciben el 0.7% del PIB, igual que lo que reciben las ciudades capitales e igual a lo que recibe, menos que lo que recibe Bogotá. Bogotá efectivamente es la ciudad mejor financiada de Colombia. Y el resto de municipios fuera de ciudades capitales recibe el 0.8% del PIB. Y eso nos conduce a una discusión del momento. El recaudo ha venido aumentando, pero ¿podría ser mejor? Aquí se encuentran los alcaldes y aquí tenemos un tema de coyuntura y de futuro. Este es el mapa de la desactualización catastral de Colombia. ¿Y por qué traer el mapa de la desactualización catastral? Porque cuando estamos hablando de los recursos de los municipios, estamos hablando de que los ingresos principales del municipio es el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio, más otras cosas menores. Pero el predial es la base del soporte del territorio municipal, porque es el sentido de pertenencia a su propio territorio. El predial, el impuesto predial, lo pagan los habitantes del territorio por ser del territorio, para que se revierta a las necesidades del territorio. Ese es el mapa de la desactualización catastral. ¿Qué significa?
que el avalúo catastral de Colombia es de aproximadamente 1.500 billones de pesos. Eso es poco más de un 120% del PIB. Y uno podría decir, ¿esa es una cifra buena, mala? Lo que podemos decir es, no es real. No es real. Y en esos 1.500 billones de pesos tenemos una abierta distancia en el país. Solamente Bogotá está evaluada en 600 billones de pesos. Cuando yo le sumo Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín, me llega alrededor de 1.000 billones. El resto del país está profundamente desactualizado y es lo que tenemos en este mapa. ¿Cuál es la importancia de esto? Que desde hace más de 10 años en Colombia se viene hablando de la necesidad de hacer catastro multipropósito. Hoy se está haciendo. ¿Pero qué significa catastro multipropósito? Que los organismos de catastro, empezando por el Agustín Codazzi, hagan la tarea e identifiquen la realidad de los predios del país. De los predios rurales y de los predios urbanos. De los predios urbanos en negocio y los predios residenciales. De los predios residenciales en casas y apartamentos. Y cada uno los identifique y establezca las condiciones físicas y el valor catastral. Con una regla de juego, el valor catastral debe ser mínimo el 60% del valor comercial. ¿Y el valor comercial quién lo define? El mercado. Y lo que hace el Agustín Codazzi, lo que hacen todas las entidades de catastro, es identificar cuáles son las condiciones para poder llegar a identificar esos valores de mercado y traerlo a examinar cuál es el valor catastral. Muy bien, ese tema está al orden del día porque el Agustín Codazzi y los catastros autorizados en Colombia vienen haciendo la tarea y la van a seguir haciendo. Están actualizando catastralmente el país. Y van a entregar cerca de 60 actualizaciones este año y 128 en el 2024. Cuando estoy hablando de 60, estoy hablando de 60 municipios y de 128 nuevos municipios y vamos poco a poco acercándonos a tener una idea real del valor catastral del país. ¿Cuál es la preocupación del día? La preocupación del día es el impacto que tiene eso en la liquidación del impuesto predial, que es el ingreso principal que tienen todos ustedes. El impuesto predial es igual a la fórmula avalúo catastral multiplicado por la tarifa. El avalúo catastral lo dan las entidades de catastro, es lo que están haciendo, actualizando el catastro. La tarifa la ponen los consejos municipales, dentro de unos límites que le dio la ley. El límite mayor es 16 por 1000 y en terrenos no construidos determinadas condiciones según sea el terreno no construido. Eso lo fija la ley. Entonces los consejos municipales ponen la tarifa. Muy bien. ¿Qué estamos encontrando? Que en la actualización catastral en algunas regiones del país, municipios cercanos a las grandes ciudades, puede ser del orden de no haber hecho la tarea durante 15 o 20 años, que es lo que está señalando ese mapa.
que señala que en algunas partes del país la desactualización supera los 30 años. Obviamente, ¿qué significa eso? Que el avalúo catastral que hoy tienen muchos predios de Colombia es totalmente simbólico. Y tenemos un caso específico, a manera de ilustración solamente para no extenderme aquí. Un municipio de Cundinamarca fue actualizado en 4.300 predios y pasó de 218.000 millones a 1 billón. Se multiplicó en el avalúo catastral en 2.400%. Ese era el grado de desactualización que tenía el municipio. Que en ese grado de desactualización que tenía el municipio, entonces ahora tenemos la inquietud. ¿Cómo hacemos para reducir el impacto que se tiene sobre el impuesto predial y graduarlo? Y ese es un proyecto de ley que está iniciando trámite en el Congreso de la República para que se adecúe y se limite el impacto real sobre los predios y se vaya extendiendo en el tiempo. Este municipio tiene una particularidad: el predio más emblemático pasó de un avalúo de 18 millones de pesos a 1.500 millones de pesos. Ustedes se pueden imaginar inmediatamente, eso no es un apartamento de 50 metros. Eso muy probablemente sea una vivienda construida en lo alto de la montaña con algún mirador y condiciones de algunos medios mayores. Eso es la diferencia en el avalúo catastral y lo encuentra uno regado en todas partes de Colombia. Está aquí mismo en Cartagena, en Castillo Grande. En Castillo Grande los avalúos son muy bajos frente a lo que realmente representan los predios. Está en el Peñón de Girardot. Están en otros sitios del país. Pues bien, ese predio que hoy paga 76.000 pesos de impuesto predial, si le aplicamos el nuevo avalúo, va a pagar 6 millones de pesos. Si le aplicamos el nuevo avalúo. El proyecto de ley lo que dice es: tenemos que manejar y matizar que el impuesto predial vaya subiendo y le vaya generando recursos al municipio ciertos hacia adelante. Con este proyecto de ley, ese predio pasaría de pagar 76.000 pesos a pagar 220.000 pesos. La distancia es que si se aprueba el proyecto pagaría 220.000, si no se aprueba va a pagar un 5 millones. Eso sí es expropiatorio. El primero no. Esta es la discusión que hay. Nadie está incrementando el predial al 300%. Eso es una mentira difundida con intereses claros de quienes no quieren que haya actualización catastral. Porque en el fondo lo que hay es un ataque a la actualización catastral. Y la actualización catastral es algo que necesita el país. Ese es el punto en el cual están ustedes. Ustedes van a recibir los recursos del predial. Viene detrás de este tema. Algunos van a recibir más, van a recibir menos, pero esta es la discusión que hoy tenemos. Primer tema, entonces: los ingresos tributarios son la fuente principal de sus recursos y el predial es el ingreso principal de los municipios. Hoy, esa distribución del predial también es inequitativa. Bogotá solo, que solo tiene el 15% de la población de Colombia, recibe el 40% del predial que se recauda. Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, que lo complementan,
ayudan a subir al 60% del predial recaudado. Los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 reciben el menor porcentaje y por esa razón no tienen fuentes ciertas de financiamiento. Esa es la discusión que tenemos hoy y es parte de los recursos con los que ustedes van a trabajar. Tenemos otras alternativas y voy a hacer un pequeño barrido. Hay unas alternativas que en Colombia existen y pocos se usan. Y estas alternativas son instrumentos de captura del valor del suelo. En algunas partes se han usado. La contribución por valorización solo la usan 31 entidades territoriales. La participación en plusvalía solo la usan 47 entidades territoriales. El impuesto de alineación urbana es el que más se usa y está claramente reglamentado y lo usan 772 entidades territoriales. Para los municipios de categorías 1 y 2 existe la titularización de impuestos futuros. No lo ha utilizado nadie. Para transferencias y ventas de derechos de construcción y desarrollo, solo 9 entidades territoriales los usan. También para los municipios de categoría especial 1 y 2 existe el derecho real de superficie, tampoco lo han usado, eso es algo por reglamentar y utilizar. Y el aprovechamiento económico del espacio público lo están usando 236 entidades territoriales. Estos son instrumentos que ustedes pueden disponer, que pueden usar. Es decir, no se trata simplemente de pensar en que no tienen recursos. Hay instrumentos, hay alternativas que pueden trabajar. Esto dentro de los ingresos propios de los municipios. El gobierno aprobó una reforma tributaria y del impacto de la misma reforma tributaria se incrementó la base para liquidar el sistema general de participaciones. Esta gráfica muestra el impacto. La línea naranja muestra la directriz, muestra el horizonte en el cual estaríamos en la liquidación del sistema general de participaciones si no se hubiera hecho la reforma tributaria. Y la línea verde muestra en cuánto crecen los ingresos derivados del sistema general de participaciones por el hecho de haberse realizado la reforma tributaria. ¿Eso qué significa? Que la reforma tributaria incrementó la base de los ingresos corrientes de la nación. Y por tal razón, el impacto de la transferencia hacia las regiones. En el presupuesto aprobado para el 2024 tenemos ya un primer impacto fuertemente favorable para la mirada de cómo van a llegar estos recursos a los territorios. El presupuesto aprobado para el 2024 de 502 billones de pesos aumentó el 20% respecto al presupuesto del 2023. En el sistema general de participaciones, por efecto del cambio, del incremento en la base de liquidación del sistema general de participaciones, tenemos que estas crecen al 29%. 9 puntos por encima de lo que creció el presupuesto general. Esos recursos se ejecutan en el territorio. Entonces tienen una segunda fuente para examinar y es el proceso de las transferencias que hace la nación a los territorios con el sistema general de participaciones. Tiene destinación específica: educación, salud, agua potable, entre otras. Hay cosas menores. Pero eso significa entonces que la apuesta por educación, la apuesta por salud y la apuesta por agua potable está planteada. Y que hay que aprender a utilizar los
los recursos, a optimizarlos. Tenemos además que todos los municipios tendrían un recurso adicional que no es propio, que es endeudarse. Nosotros no queremos que los municipios se endeuden. Lo que queremos es que generen capacidades. Capacidades y competencias para que puedan tener acceso a mejores condiciones de vida. Pero asumamos que hay el recurso crédito. Aquí están las bancas de desarrollo y lo primero que les van a decir es que les ofrecen todos los mecanismos de crédito. Muy bien, que tengan acceso a esto, pero detrás de cada mecanismo de crédito hay que tener un mecanismo de pago. Ese mecanismo de pago es el que tienen que obtener con los recursos ciertos. Entonces, esto es lo que hay hoy en crédito en Colombia. La deuda territorial es del 2.5% del PIB, llega al 1.8% en algún momento, pero lo que quiero señalar aquí es que esa deuda está fuertemente concentrada en pocas regiones, que también son las regiones en donde hay mayor capacidad de pago. La deuda está concentrada finalmente en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y el Atlántico. Y en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá. Y miren la distancia también, Bogotá tiene el 39% de la deuda. Son alternativas y esta debe ser tomada juiciosa y cuidadosamente dependiendo de qué es lo que quieren financiar. Hay un ingreso diferente que no está incluido en el presupuesto general de la nación, que no entra en la liquidación del Sistema General de Participaciones, que viene de otra fuente y tiene otra forma de contabilizarse, pero que también le llega al territorio y es el Sistema General de Regalías. El Sistema General de Regalías proviene de los recursos mineroenergéticos principalmente, que representa lo que las regiones reciben por tener un recurso en el subsuelo. Estos recursos para el bienio 2023-2024 asciende a 61.5 billones. Y están distribuidos por regiones en donde la parte principal está en el Caribe, el 12% de esos recursos, 12 billones, y está una parte concursable que es la que siempre ha tenido una enorme dificultad de ejecutarse y siempre se ha dicho los recursos de regalías no se ejecutan como se deberían ejecutar y hay mucho guardado en caja. Y ahí tenemos que es la necesidad de organizarse en términos de cómo participan en las OCAT para distribuir esos recursos. Todos los alcaldes y gobernadores deben salir de estas reuniones con LESAP y con FINDETER con la claridad de cómo es que pueden acceder a los mecanismos de regalías, cómo es que pueden acceder a los mecanismos para establecer un proyecto que califique en el OCAT Paz o en el OCAT de Ciencia, Tecnología e Innovación o en cualquiera de estos a los cuales puedan tener acceso. La mayor dificultad es pensar en pequeño. Pensar en pequeño significa que en muchas de las discusiones de los OCAT no existe el proyecto, existe una idea y un proyecto. Y existe un proyecto que no cubre las necesidades del territorio.
Y aquí se pueden organizar los alcaldes de varios municipios para construir un acueducto de la región que optimice los recursos, porque seguramente todos van a ir a buscar la fuente de agua en el mismo río. Pueden optimizar los recursos, se puede optimizar la mirada para construir un sistema de alcantarillado también común. Pero mucho más importante, pueden construir sistemas de generación eléctrica comunes. Entonces, hay que pensar en la alternativa de cómo organizarse regionalmente para acceder a estos recursos. Los recursos están. Lo que ha fallado es la forma como se accede a ellos y la calidad de los proyectos que se presentan. Y en esto seguramente Planeación Nacional les dirá más tarde dónde están las mayores dificultades de los proyectos. Pero aquí están los recursos. Esto es otra fuente con la cual pueden trabajar. Hoy se están ejecutando 31.5 billones en distintos proyectos de inversión. Quedan pendientes de ejecutar del 2023 12 billones y están disponibles para el 24 11 billones adicionales. Es decir, de entrada hay 23 billones de pesos. ¿Qué más tenemos? Algo que muchos alcaldes y gobernadores electos empiezan a recibir de mensaje de sus antecesores. Van a acceder a los recursos del FOMPET. El FOMPET es el Fondo de Pensiones Territoriales. Ese Fondo de Pensiones Territoriales se encarga de hacer varios temas. Paga bonos pensionales, hace reembolso de bonos pensionales, paga cuotas partes, paga nómina de pensionados, paga el pasivo de educación, paga el pasivo de salud y tienen acceso a unos derechos de descuento, de devolución de excedentes. Son los temas que hay ahí. Cuando hablamos de que es el fondo de pasivos, el fondo de pensiones territoriales, lo que hablamos es que es un fondo específico que tiene que ver con la historia de todos los municipios, de lo que han venido construyendo a lo largo del tiempo y que dejaron una relación de sus funcionarios con alguna entidad en la cual o finalmente se pensionaron en el municipio o se pensionaron en otra entidad, hay movimiento de cuotas partes, etc. Esto es lo que hay en el FOMPET. Tienen acceso a que el FOMPET les entregue los recursos y esto es lo que se ha cubierto en el último tiempo. 2023 está cerrándose, todavía falta mes y medio para terminar de cerrar y hasta ahora este año se ha ejecutado 2.4 billones, pero en el 2022 o 2021, que fueron años cerrados, se ejecutaron alrededor de 3 billones de pesos. Estos recursos también existen, tienen que mirar en qué consiste, dónde están y de qué manera pueden solicitar su devolución. Estos son los requisitos. Estar al día con los aportes al FOMPET, cumplimiento del envío de información a Pasivo Col y la relación de pensionados. No requieren intermediarios. Esta es una operación directa con el Ministerio de Hacienda en la oficina de bonos pensionales, en la de GRES. Esos son los recursos con los que ustedes pueden contar. Y hasta aquí la primera parte de mi intervención. Es decir, tengan en cuenta entonces, tienen unos recursos tributarios, la discusión sobre el predial es importante, se convierte en el ingreso básico de todos los municipios, tienen unos recursos que vienen de regalías, tienen acceso a ellos, tienen unos recursos que provienen de la liquidación del FOMPET y podrían eventualmente acceder a algunos recursos de crédito.
¿Cómo se financian finalmente? La mejor forma de financiamiento son los recursos ciertos, y esos recursos ciertos provienen entonces de tributarios, transferencias de la nación, Sistema General de Participaciones, ingresos no tributarios, esos otros pequeños tributos que existen, y eventualmente, por razón distinta, estar utilizando el recurso de crédito. Hasta ahí se financian. ¿Qué van a hacer? Y aquí entro a la segunda parte. Esa segunda parte no tiene presentación. Pero ya nos dio Juan Carlos Muñiz algunas ideas de qué puede haber y qué nos interesa como gobierno nacional, y no voy a intervenir en el campo de acción de los distintos ministros que van a estar aquí. Pero arranquemos con vivienda. Al país, al gobierno, le interesa profundizar los programas de vivienda. Le interesa resolver los problemas cuantitativos y cualitativos. Unos se resuelven construyendo nuevas viviendas, pero no podemos pensar que los colombianos sigan dirigidos a que tengan que vivir en la periferia de las ciudades grandes, a que tengan que vivir lejos y que los sistemas de transporte no existan, a que los colombianos tienen derecho a vivir en su propio municipio. Pero necesitamos que se construya vivienda en su propio municipio. El país que pone o el gobierno que pone, y la ministra Catalina seguramente les va a contar, el gobierno pone los subsidios. Pone el subsidio a la cuota inicial y el subsidio a la tasa de interés. Y ambos están ligados uno con el otro. El gobierno no construye vivienda. Hace muchos años le quitaron la capacidad de construir vivienda. Entonces, la operación de construcción de vivienda es una operación entre tres actores. El gobierno, que coloca el subsidio, y que lo que estamos buscando es que el subsidio pueda llegar a la Colombia profunda y a todas partes, y no que se quede en la periferia de las ciudades. El sector financiero, que ayuda a hacer el cierre financiero de las obras, y los constructores. Pero ya Catalina mostrará un poco más eso. Pero queremos resolver también los problemas de mejoramiento de vivienda, y aquí hay un ambicioso programa para entrar a mejorar vivienda con recursos directos desde el ministerio. Ya le dejaré el espacio a Catalina. ¿Qué más tenemos? Queremos ampliar el acceso a el profundo territorio de las veredas. Y entonces, ¿qué necesitamos? Desarrollar obras civiles. Obras civiles de las cuales ustedes son actores importantes para identificar cuál es la obra civil. La obra civil no es solo construir carreteras 4 y 5G. La obra civil es construir el camino veredal. Tampoco me voy a meter en el terreno del Ministerio de Transporte, que va a estar más adelante. Pero ¿qué significa hasta ahora esto? Que el programa prioritario y fundamental del gobierno del cambio es que vamos a hacer, y se está haciendo, una fuerte incursión en resolver caminos veredales y placahuellas, y que las queremos contratar con la comunidad. Eso significa que queremos contratarlo con las juntas de acción comunal y las organizaciones de la vereda y las organizaciones del municipio, que son las que en última instancia hacen esa construcción. Porque cuando uno hace el proceso de concesionarlo
y se lo entrega a un gran constructor, ese gran constructor lo que va es a buscarlos a ellos para que la hagan. Nosotros queremos contratarlos directamente. Y ese ejercicio ya lo está haciendo el Ministerio de Transporte y ya ha cerrado más de 600 convenios con juntas de acción comunal para construir pequeñas obras de vereda, placahuellas de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, con la comunidad, que es la base del municipio. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo la revolución de las pequeñas obras. Y no como dice un dirigente gremial que este gobierno no ha inventado nada. No, es que no le gusta al dirigente gremial la revolución de las pequeñas obras. Ahí es donde está el futuro, porque es construir desde abajo. Integrar regiones es construir desde la base de la Colombia. Y hay necesidad de caminos de vereda, tanto en el municipio más alejado de Colombia como en los mismos barrios de Bogotá. Bogotá tampoco tiene resuelto eso. Y entonces ustedes van a Bogotá y se encuentran inmediatamente con una gran distancia entre el norte de la calle 26 y el sur de la calle 26. Pero incluso aún más, se encuentra una gran distancia cuando miran al norte de Bogotá lo que está por debajo de la carrera séptima y lo que está por encima de la carrera séptima. No vayan muy lejos, vayan al barrio El Codito. También Bogotá requiere caminos veredales. Y todo el país requiere caminos veredales. Y esta es la revolución que hay que terminar de hacer. Pero para los distintos municipios, el camino veredal es la alternativa para que los campesinos saquen sus productos al mercado y tengan una mejor relación con la sociedad. Esa es la revolución que está proponiendo este gobierno. Y por eso, además de hacer otras obras, ustedes vieron aquí ya la adjudicación en proceso de la Romel y el Pollo, la licitación en proceso de la Cigarra, que vamos a resolver los temas de Samaniego en Nariño, que se van a resolver los temas de Plato en Bolívar. Eso está adjudicado a Findeter, lo tiene él, y ya va en proceso. Y van a salir más adelante otras. Pero también tenemos los caminos veredales. Y también tenemos un proyecto y un propósito que ustedes son actores importantes. ¿Cómo recuperamos las redes férreas? Y las redes férreas significa empezar por recuperar los corredores férreos, muchos de los cuales pasan por sus municipios y están olvidados. Ese que están olvidados significa que ese corredor puede convertirse en el futuro de la movilidad de Colombia. Y ustedes forman parte de cómo recuperamos eso. Eso lo va a hacer la ANI y el ministro de Transporte nos dirá ahora más cosas. Eso en materia de transporte. Educación. Ya nos mostraron ahora los programas de construcción de nueva infraestructura educativa. Pero ampliar cupos y cerrar brechas significa en Colombia que la educación preescolar empiece a tener importancia y que la educación preescolar pase de 1 a 3 años y eso comience a entrar en el ADN de los colombianos y no solamente se quede en los barrios de élite de las grandes ciudades. Hoy la brecha más importante de la educación surge ahí. Porque un niño de élite tiene una educación preescolar importante, 3 años, bilingüe y con introducción a las matemáticas o al cerebro desdoblado, pero el niño general de Colombia solo tiene acceso a 1 año, nada bilingüe, nada de tabletas. Ahí está la brecha principal. Hay que arrancar de ahí. Terminemos de completar la cobertura de la educación media.
En muchos municipios de Colombia hay que terminar de completar la cobertura de la educación media y hacer el tránsito a la superior. Nos mostraron los indicadores, las falencias que todavía tenemos en Colombia, con un elemento determinante. No podemos someter la ampliación de cupos universitarios a que la construcción se haga primero. Eso es aplazar la solución. Hay que hacer las construcciones, por supuesto que hay que hacerlas. Y hay que empezar a hacerlas desde ahora. Pero la ampliación de cupos hay que comenzar a hacerla desde ahora en la infraestructura existente, en la infraestructura adaptada, en forma modular, pero de tal manera que comencemos realmente a romper las brechas. Las brechas no las rompemos después de que esté terminado el edificio. Las brechas las empezamos a romper ahora. Hay que ampliar la cobertura, abrir cupos y paulatinamente ir haciendo construcciones. Ya quienes se encargan de las construcciones van adelantando en términos de dónde está esa nueva infraestructura. Pero las dos cosas tienen que ir de la mano. Y nuestro propósito es una mayor cobertura de educación superior. Para ponerle un límite, si quieren, la meta de 10 años de educación obligatoria de la Constitución se quedó corta. Nosotros debemos llegar por lo menos a 14 o 15 años de educación obligatoria para formar las capacidades de los colombianos. Solo con nuevas capacidades y oportunidades tendremos un nuevo futuro. Eso, materia educativa. En salud, las mayores falencias de salud están en el territorio. Y uno se pregunta, ¿por qué un territorio que hoy recibe recursos del Sistema General de Participaciones con salud, pero además recibe todos los recursos del régimen subsidiado, no tiene atención primaria? ¿Por qué no se ha podido construir salud preventiva en la base de los territorios? ¿Y por qué muchos territorios ni siquiera tienen un puesto de salud? ¿O por qué muchos territorios no tienen un acceso a un hospital de tercera o cuarta categoría y a una atención de media o alta complejidad? Hoy, en el presupuesto de salud del país, la media y alta complejidad es el mayor rubro de gasto. Y hay muy poco en atención primaria. ¿Y eso por qué la media y alta complejidad es el mayor rubro de gasto? Porque el diagnóstico es tardío. Y las personas terminan diagnosticadas cuando ya las enfermedades están avanzadas. Y entonces hay que invertir más en el tratamiento de las enfermedades. La ventaja que tiene la reforma que está en proceso en el Congreso es la de que la atención primaria de salud se radicaría en todo el territorio, y esto es salud preventiva. Y lo que se va a introducir en términos de recursos para salud preventiva en el mediano plazo reduce las necesidades de la media y alta complejidad. ¿Y por qué la reduce? No porque se dejen de tratar, es porque se diagnostica temprano. Y si se diagnostica temprano, no hay necesidad de destinar los recursos a la curación. Esa es la ventaja de la reforma que está en discusión en el Congreso. Aumentemos la atención primaria en salud, hagamos salud preventiva y con eso no necesitamos meterle tantos recursos en el largo plazo a la curación. Eso no significa que la media y alta complejidad desaparezca, no, sino que la media y alta complejidad queda en lo que es y lo que debería ser tendencialmente.
Y tenemos que tener acceso a los medicamentos, que significa que Colombia debe producir los medicamentos, sino que no podemos seguir siendo sometidos a los costos elevados de las farmacéuticas en aquellos medicamentos que están ligados con enfermedades crónicas, que es donde se está gastando. Pero que tampoco los médicos solo receten acetaminofén. Ese es el trasfondo de la reforma de salud, y en los territorios se encuentra la necesidad de consolidar una infraestructura que hoy no existe, que hoy es insuficiente, que hoy hay que revisar cómo está. En todos los pueblos de Colombia hay un hospital San Rafael. Vamos a mirar las condiciones en que se encuentran esos hospitales, porque hay que recuperar la atención básica. Estoy hablando entonces de vivienda, salud, transporte. Ustedes son la parte importante de la transición energética. Todos ustedes seguramente han recibido la señal de los costos de la energía. En ustedes está el proceso de iniciar la transición energética del territorio, que es empezar a sustituir el subsidio al diésel y a la energía con combustible fósil para transformarla en energía solar o eólica. Ustedes son la base de las comunidades energéticas. Miren lo que nos mostró el BID en una de sus filminas. Un colegio en Timbiquí, la CAF, un colegio en Timbiquí, pero ¿qué tenía en el techo? Paneles solares. ¿Y cuál es la capacidad de esos paneles solares? Lo suficiente para cubrir las necesidades de energía del colegio. Pero la pregunta que se les hizo fue, ¿y alcanza a cubrir a la población que está al lado del colegio? Y la respuesta es, si ampliamos la capacidad, sí. Y eso es la base para resolver un problema de ese pueblo, que hoy vive de diésel, de plantas eléctricas, que son, además de contaminantes, caras. Los pueblos de Colombia pueden tener acceso a la energía solar y empezar a sustituir los subsidios de combustibles fósiles por subsidios de energía solar. Esa es la transición, y las comunidades energéticas están diseñadas para eso. Ya el ministro de Minas les hablará de ese tema. ¿Cómo acceder a todo esto? Señores alcaldes y gobernadores, el gobierno nacional tiene aprobado un presupuesto. Ese presupuesto termina ejecutándose en las regiones, y lo que hay que establecer es la relación con cada uno de las distintas ramas del poder público en los cuales se hace o quienes se hace ese tipo de ejecución. El gobierno nacional va a trabajar de la mano con ustedes. No importa cuál sea el origen. Son los alcaldes de Colombia. Y el gobierno nacional trabaja por construir a Colombia potencia mundial de la vida. Muchas gracias.